Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de comunicaciones de la mañana. Tiene por tema la gestión de revistas y, bueno, vamos a comenzar con la primera de las comunicaciones, que es la creación de un comité asesor internacional para afianzar la calidad y proyección de una revista científica. La van a presentar José María Duar y Elsa Corominas, que vienen de la revista Journal of Education Technology and Higher Education, coeditada entre la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad de los Andes de Colombia, la Dublin City University en Irlanda y la Vytautas Magnus University of Lithuania, y que actualmente edita la empresa Springer Open. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces comentando que, como ya se ha dicho, pues este elemento de la creación de un comité científico internacional de la revista, The International Journal of Educational Technology in Higher Education, y vamos a tratar estos 4 puntos, ¿no? Nos vamos a turnar entre Elsa y yo. Y, de hecho, lo que vamos a presentar es uno de los elementos o una de las actividades o de las dinámicas que nosotros realizamos en esta revista internacional, que entre amigos llamamos ETE, ¿no? Para no ponerle este nombre tan largo, ¿no? Empezaríamos explicando brevemente la historia de esta revista, para entrar después en qué consiste este comité asesor, hacer alguna aportación referente a la creación del mismo y algunos retos y oportunidades que este comité tiene, ¿no? ETE, o International Journal of Educational Technology in Higher Education, empieza en el año 2004 bajo otro nombre, con el nombre de RUS, que empieza en español, editada por la Universidad Oberta de Cataluña, pero ya en el 2010 nos damos cuenta de que es importante añadir otro idioma y empezamos a publicar totalmente en bilingüe, para ya pasar al 2013 a hacer una coedición internacional con la Universidad Australiana, básicamente por el hecho de intentar empezar a tener un modelo de negocio que nos permitiera mantener la revista, que empezó siendo totalmente online, también que poderla mantener de una manera totalmente gratuita, ¿no? Esto para nosotros después vino un cambio súper importante en el año 2016, en el que decidimos situar, por una decisión estratégica de nuestra universidad, la revista bajo la edición de un grupo editorial como es Springer Nature, o en particular dentro de ellos Springer Open, ¿no? Esto conllevó un cambio también en el nombre de la revista por un tema de ISSN, pero lo que para nosotros fue importante es que esta empresa nos garantizaba 4 cosas básicas. Una era mantener la revista obviamente digital, en abierto, que esto para nosotros era clave desde el principio, sin coste para autores, es decir, gratuita. Eso quiere decir que las universidades teníamos que aportar este dinero a esta editorial y lo continuamos haciendo desde entonces, y garantizar evidentemente que la dirección académica de la revista y la propiedad legal de la misma continuaba siendo de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no? Se incorporaron posteriormente otras 2 universidades para garantizar este modelo de negocio, y en el año 2018, como una de las actividades, insisto, ¿no? Porque el crecimiento internacional de la revista ha sido continuado a lo largo de estos años, se creó este International Advisory Board, ¿no? Que es este comité internacional. Todo esto nos ha llevado, evidentemente, pues a situarnos como una de las primeras revistas del mundo en todos los índices de referencia y como la primera revista española en todos estos índices, excepto uno de ellos hasta ahora. Elsa, te paso la palabra para la siguiente. Bien. A ver, aquí tenéis una imagen de una de las reuniones del comité. Esta era totalmente online. Un poco os explico en qué consiste un comité asesor internacional. La idea de creación de este comité es que complemente o que sea adicional al comité editorial que casi todas las revistas tienen, ¿no? La idea es hacer un comité con expertos y expertas de reconocido renombre en el área temática de la revista, que sea más ágil, más dinámico, más fácil de reunir y menos numeroso en miembros que el comité editorial de la revista,
y además que contemple personas expertas de todas las áreas geográficas a las que quiere llegar la revista, que en nuestro caso es todo el mundo, ¿no? Se busca también que dentro de estas diferentes áreas las universidades de las personas expertas, miembros del comité, sean diversas. Y también es importante en nuestra revista, y aconsejable yo creo cada vez más que fuera así en todas las revistas, contemplar la igualdad de género a la hora de la creación de estos equipos expertos. A ver. ¿Cuál es la misión del comité, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro a la hora de invitar a personas a formar estos comités. Se trata de buscar áreas claves de interés, temas de los que hay que hablar en la revista, de los que la revista tiene que estar al día. También son claves en desarrollar la revista en la comunidad internacional, en sus respectivas áreas geográficas y, por supuesto, colaboran de manera muy efectiva y evidente en la difusión y en la visibilidad en la área geográfica de su procedencia. ¿Cómo lo hicimos, ¿no? ¿Cómo se crea y se establece este Comité Asesor Internacional, del que de entrada tienes muy claro la misión y luego hay que ponerse manos a la obra y ver cómo organizas este equipo, y etcétera? Bueno, en nuestro caso, una cosa importante era que este comité tuviera cierta autonomía o bastante autonomía respecto a la dirección de la revista. Esto es una revista con 4 directores, directoras de 4 países distintos y, por lo tanto, pues, había que hacer un comité que fuera ágil y, por tanto, se dotó al comité de una presidenta, en este caso australiana, Rosalind James, y también de un secretario que también ayuda mucho a la presidenta y al comité a agilizar cualquier dinámica de la que queramos hacer. Entonces, en este caso el secretario es una persona de Sudáfrica que se llama Greg Krull, y luego en 2018, cuando establecimos el comité, también pensamos que era bueno que los miembros fueran renovados cada 3 años, porque pensad que es un comité al cual se exige un poco más que un comité editorial, por tanto, digamos, para no cansar a la gente, o para que estos 3 años fueran muy activos y luego poder, pues, pasar a ser miembros antiguos del comité. Hacemos 2 encuentros al año, generalmente virtuales, porque comprenderéis que la diversidad de países nos obliga a ello, pero también hemos intentado, cuando se podía, previo a la pandemia y siempre que hemos podido, hacerlo coincidir con algún congreso en la que por lo menos algunos de los miembros del comité estuvieran presentes, por tanto hacíamos algunas reuniones híbridas. El hacer 2 encuentros al año no quiere decir que entre ellos no estemos en contacto. Les hacemos consultas, les pasamos algunas encuestas a veces cuando algún tema nos hace dudar, etcétera. O sea, es decir, a través del secretario estamos en continua comunicación con este comité. Bueno, un poco ya reitero lo de ampliar el alcance global de la revista, mejorar visibilidad, etcétera. En este caso, en el caso de la revista ETE, lo que hicimos es dividir el mundo un poco en estas 7 regiones o áreas geográficas, y aquí tenéis un poco, pues, el listado de las universidades y países que actualmente, porque ya os digo, ya hemos renovado el comité en una ocasión, por tanto, actualmente son estos países y estas universidades los que conforman el comité, y hemos hecho este mapa un poco para que visualicéis que estas personas están situadas, pues, en todo el mundo. Esta es la distribución de los miembros del comité. Encuentros, la siguiente, un poco los encuentros que hemos realizado, ¿en qué consisten? Pues primero siempre hacemos una información que es de la revista a los miembros del comité, es decir, les explicamos el estado actual de la revista, hacemos, si se puede, viene una persona de la entidad editora también a dar datos de cómo está funcionando la revista, cifras, etcétera, y luego se discute sobre todo sobre las líneas de investigación actuales y futuras, en nuestro caso de tecnología educativa en educación superior, y se proponen temas de monográficos que a veces, pues, sorprendentemente, en algún área del mundo, algún tema, pues, en otra área del mundo no era conocido que fuera relevante. Se analizan también resultados de satisfacción general de todos los agentes que interaccionan con
con la revista. Bueno, aportaciones es que son muchísimas, aquí están resumidas en unos puntos, pero en realidad, bueno, el solo hecho de tener un espacio de debate donde poner en común a diferentes expertos y expertas sobre un tema que nos interesa, pues ya es de por sí bueno, pero pues también se discuten o se ponen en decisión más común, que no solamente la dirección, pues algunas cuestiones de implementación en la revista, tipo herramientas antiplagio, futuros monográficos, de diversa índole. Promocionan, por supuesto, la revista a nivel internacional y, bueno, también se valora cómo conseguir más revisores y revisoras de sus respectivas zonas geográficas y, por supuesto, pues, todo esto contribuye y es positivo para la calidad de los contenidos de la revista y, por qué no decirlo, también para establecer relaciones entre los miembros del comité. Y ya para terminar esta parte de la presentación, simplemente pues, concluir con qué oportunidades y qué retos vemos a este Comité Internacional Asesor en la revista, ¿no? en ETE. De entrada, observamos, ¿no?, que una de las ventajas importantes, y lo decimos como editores o como equipo de editores, ¿no?, yo estoy como coordinador de este grupo de editores, pero para nosotros es muy importante tener este apoyo o esta visión estratégica complementaria que nos aporta este comité que está distribuido, como habéis visto, en todas partes del mundo, ¿no? Por tanto, esta visión estratégica mundial es algo que para nosotros es súper valioso, ¿no? Además, nos aporta, como ya decía Elsa también, qué está pasando, qué se está cociendo, digamos, si me permitís, diremos a nivel de investigación en otras partes del mundo que desde aquí, pues obviamente, a veces no podemos tener este conocimiento, ¿no? Y esto también nos ayuda a aumentar el nivel y la recepción de artículos pues, de muchas otras diferentes áreas del mundo, gracias también al hecho de que la mayoría o bueno, todos estos miembros de este comité asesor pues, en gran parte también son como embajadores de nuestra propia revista, ¿no? Obviamente esto tiene una serie de dificultades, que la más obvia también ya lo ha comentado Elsa, ¿no?, que es el tema de las diferencias horarias de países, porque nos cuesta encontrar un momento en el cual nos tenemos que encontrar todos, ¿no?, para hacer esto, ¿no?, pero suerte que nos comunicamos habitualmente y lo podemos hacer de manera individual, pero claro, nos interesa mucho el recibir información de todos y que todos estén juntos al menos 2 veces al año para también generar la visión de equipo, ¿no? Esta idea que se ha comentado también de que el equipo dure solo 3 años, lo hacemos justamente para generar esta revisión y para que también haya aire nuevo y, insisto, porque la visión básica es este aporte estratégico a la dirección de la revista, al equipo de editores, ¿no? Y aquí también hemos sido siempre hemos tenido siempre cuidado, ¿no?, con todo el tema de, evidentemente, la distribución geográfica, pero sobre todo con el tema de la paridad de género, ¿no? Y la decisión sobre quiénes son las personas que están en cada una de las regiones también es una decisión bastante trabajada, incluso ahora ya en la renovación, pues incluso con los mismos miembros del Comité Asesor Internacional que lo componen en un determinado momento. Es decir, cuando terminan su periodo, ellos mismos pues incluso nos sugieren o nos aportan personas para que puedan ser reemplazadas, ¿no? Las personas que están en este comité, ¿no?, que nos comentan que a ellos les interesa o qué es lo que están obteniendo, ¿no?, evidentemente para ellos también es una posibilidad de aumentar, pues, de participar en una red mundial, ¿no?, que esto pues, siempre es un elemento interesante, pero muchos de ellos nos comentan que agradecen el conocer lo que sucede en el interior de una revista, ¿no?, cómo funciona la revista, cómo se organiza, ¿no? Por ejemplo, Elsa comentaba que una de las partes que siempre hacemos en las reuniones y las informaciones que les enviamos habitualmente tienen que ver pues, con la dinámica interna de la revista, con el volumen de artículos que recibimos, con la visibilidad que tienen estos artículos, etcétera. Todo esto a ellos les parece interesante, pero además también les aporta mucho el hecho de poder participar en la decisión estratégica y en los elementos claves, ¿no?, de decisión del futuro de la revista, ¿no? Por lo tanto, que ven que realmente pueden marcar una tendencia. Algunos de ellos comentan, es que a veces los investigadores ven que los editores vais por vuestra cuenta, ¿no?, y no tenéis en cuenta qué es lo que está pasando, ¿no?, y agradecen que haya este tipo de comité en el cual se les escucha y también se dice, pues podéis ir en esta dinámica o en esta otra
otro en esta línea que es interesante de investigación estratégica y aportar ahí, ¿no? Las participaciones estratégicas de futuro, ya lo he comentado, y el hecho de que sean embajadores. Y ya simplemente terminar pues, aquí con algunos testimonios o frases de algunos de los editores, ¿no? de la revista, en este caso es Álvaro Galvis, que es el otro editor por parte de la Universidad Autónoma, de los Andes en Colombia, Mayret, que es de la Dublin City University, ¿no? que destaca toda esta vinculación, ¿no? de la revista con la comunidad y esta visión y vitalidad. A Irina, ¿no? que es la representante, la editora por la parte de Lituania, ¿no? que como también pues, ella aporta esta visión internacional, ¿no? Y aquí tenemos a Rose, que es la chair, ¿no? la responsable en este caso. E insisto, esto para nosotros también nos va muy bien porque no somos los editores, ¿no? los que lo dirigimos el comité, sino que tenemos una persona que nos ayuda a ello y que de cierta manera mantiene un poco la autonomía, ¿no? referente a los editores, y el Greg, que es el secretario adjunto, ¿no? a la dirección de este comité. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Josep y a Elsa, que han sido escrupulosos con el tiempo. O sea, no ha sido necesario casi ni las advertencias. Si os parece, para agilizar la dinámica de la mesa, lo que hacemos es damos paso a la siguiente comunicación y dejamos el turno de preguntas para el final. Bueno, a continuación tiene la palabra Juan Sebastián González Sanabria, que nos va a presentar la comunicación Journalstat, herramienta de apoyo a la gestión editorial de revistas científicas. Juan Sebastián González Sanabria es ingeniero de Sistemas y Computación, especialista en bases de datos y magíster en Ingeniería de Software, y pertenece al Grupo de Investigación de Manejo de Información de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde lidera proyectos de análisis de datos. Cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Pues básicamente, entonces como lo mencionas, se va a presentar el desarrollo de una herramienta soporte a la toma de decisiones y a esa gestión editorial que día a día enfrenta las diferentes revistas. Acá algo de la agenda que vamos a tratar, particularmente pues comentar dónde surge esta herramienta. Pues básicamente en el CREX 2019 se presentaron resultados de una investigación en la cual se miraba cómo era el comportamiento de las referencias utilizadas en las revistas en el área de ingeniería en Colombia. ¿Qué se encontró? Que muchas de las referencias allí utilizadas no eran rastreables. El 60% de estas referencias no era fácilmente identificable, ya sea porque le faltaba algún dato o por diferentes elementos allí desconocidos. Entonces, esto empezó a motivar en el grupo de investigación cómo buscar alternativas para mejorar este procesamiento, teniendo en cuenta también que para el caso colombiano, a partir del año 2016 a 2018 se empezó a cambiar el modelo de clasificación de revistas en Colombia, donde la parte de citación ya cobra un factor muy relevante. Y esto hizo que para el caso particular del año 2018 se pasara de tener 564 revistas categorizadas a tan solo 200 revistas. Entonces, ¿qué pasó con las demás revistas? Pues básicamente su índice de citación que menciona el Ministerio de Ciencias no era lo suficientemente relevante. Sin embargo, pues al hacer un análisis ya detallado, como les decía en el área de ingeniería, sí se encontraban manualmente las citas, pero no se estaban reconociendo. Entonces ahí como que surge y ahí se empieza a detectar esta necesidad de contar con herramientas que facilitaran encontrar dónde se estaba presentando el error. Pues adicionalmente no se estaba brindando un adecuado reconocimiento a los investigadores como tal, precisamente por esa dificultad de rastrear las citas, y pues el trabajo o los trabajos que se estaban publicando en las revistas inicialmente, en el caso que fue Colombia, pues no se estaba dando la visibilidad que requería. Se plantearon una serie de objetivos, básicamente inicialmente se planteó solamente a nivel de determinar la calidad de las referencias que se utilizaban en artículos científicos, y posteriormente pues, se fue ampliando y a hoy se sigue ampliando el desarrollo de esa herramienta. Donde se definieron unas reglas de evaluación, donde se buscaron fuentes alternativas, bases de datos que consultar y la integración de estos elementos para proponer finalmente una arquitectura que permitiera generar informes
a la comunidad de la revista en general. Se partió pues básicamente de una serie como de conceptualización, un diseño de una evaluación particularmente en el sentido de valorar las referencias, en el sentido de implementar y llegar a desarrollar pruebas y una arquitectura basada en expresiones regulares que ya más adelante miraré, y cómo integrar esas expresiones regulares a los diferentes servicios que tienen ya herramientas existentes en el mercado. Entonces, lo particular se empezó para el reconocimiento y la trazabilidad de las citas, la parte del manejo de las expresiones regulares, que es todo un mundo realmente, tratando de buscar alternativas precisamente por la variedad de estilos de citación que existen, ¿no? Se tomaron principalmente dos, APA y EEE, porque son de los que más existen variación. Sin embargo, pues ha ido mejorando estas expresiones regulares, tratando de identificar todos los elementos y el orden que allí se presentara. Entonces allí vemos un ejemplo de cómo quedó la expresión regular conformada, es bastante robusta por los separadores que se utilizaban, por los caracteres especiales, entre otros elementos. Lo que se hace a nivel de esa expresión regular y a través de la plataforma era evaluar referencia por referencia. ¿Listo? Entonces acá lo que se trató de buscar fue una integración de diferentes herramientas que ya existen a través de APIs, a través de bases de datos como tal, que cotejaran la veracidad de esas referencias, ¿no? Particularmente pues Crossref, que es una de las bases de datos más grandes, fue la que se utilizó para validar, porque si bien el DOI se registraba a nivel de las referencias, no estaba adecuadamente registrado y esto también estaba generando dificultades, o el DOI que se colocaba en la referencia no correspondía realmente con el elemento que era. Entonces allí en Crossref se utilizó esta base de datos para poder tener la información. Y allí se le empezó a dar una puntuación, o se le empieza a dar una puntuación ya a los documentos publicados, que va de 0 a 100. Y se dejó un ítem como adicional cuando la referencia pues estaba registrada ante Crossref de 20 puntos, entonces una referencia podría lograr hasta 120 puntos y allí se promediaba a nivel de los artículos. La arquitectura o el diseño de la arquitectura de la aplicación fue una de las más complejas y día a día se vuelve inclusive un poco más robusta. Se trató de utilizar, pues, particularmente por Colombia, la extracción de metadatos a nivel de OJS, sin embargo, pues, se está buscando alternativas. Ya se propone un núcleo de servidor de esta herramienta que está totalmente en la nube a nivel de almacenamiento en Postgres por el procesamiento que se requiere, ya los servicios en Docker y demás, y se recurre a las APIs de algunas de las bases de datos que realmente son muy simples de utilizar, como mencionaba ayer Isidro en la exposición. Es realmente muy sencillo integrar estas APIs. Ya fuera de ORCID, de Crossref, etcétera, algunas de pago, otras libres. Nos tratamos de inclinar por las libres preferiblemente para esta herramienta. Y se incluyeron pues también como algunos componentes de integración con la parte de Altmetrics. Entonces ahí lo que era Altmetric y PlumX, que son como las principales. Se habla entonces de llegar que a través de todos estos análisis que se hicieron de las referencias, esta integración que se hizo entre los diferentes elementos, llegar a generar indicadores bibliométricos. Y de pronto esta primera fase que se tiene, hablar de indicadores bibliométricos llega a ser ambiciosos, ¿no? Porque realmente es demasiado el término para lo que actualmente tiene la herramienta, pero es el primer paso y es el forzarnos a seguir desarrollando funcionalidades. Entonces permite identificar cómo, dónde está siendo citada la revista, la concentración de citas, inclusive a nivel de país y a nivel de instituciones. Eso pues permite como revisar realmente a dónde está llegando cada una de nuestras publicaciones y particularmente pues en el caso de Colombia. Otro de los elementos que se incluyó es mirar la parte de citaciones conjuntas, por así decirlo, teniendo en cuenta que esto sí en el caso colombiano, a partir de que se implementó el nuevo modelo de clasificación se denotó un comportamiento irregular en las citas. Entonces, revistas para el ministerio se daba la categoría con base en el índice H5,
pasaron revistas de tener un índice de H5 de 3 al año ya tenerlo en 20, 25, entonces fue realmente un comportamiento irregular que pues me pareció pertinente revisar. Entonces lo que hace el aplicativo es llegar a comparar dos revistas y qué tanto cita una a la otra. En este caso pues se han encontrado experimentos interesantes de revistas, por ejemplo, de economía, que citan revistas de ingeniería en un 60-70%, cuando uno nada que ver con lo otro. Entonces, esto ya pues permite colocar acciones de control social ante el ministerio para revisar estas irregularidades en la parte de citación. Ya pues lo que mencionaba, la vinculación con métricas alternativas, por así llamarlo, donde está principalmente PlumX y Almetrix, pues básicamente esto sí se trae directamente de la información que se tiene en dichas bases de datos. A hoy el experimento va iniciando. El año pasado, precisamente en el CREX Online, se presentó como esa primera versión de la herramienta, ya ha ido incrementando, se han adicionado nuevas funcionalidades y ya tenemos de pronto resultados respecto a revistas que ya han hecho el ejercicio de utilizar la plataforma. La plataforma en este momento es totalmente abierta, está para consulta y demás, y pues hemos recibido comentarios que nos permiten hacer el crecimiento. Se han evaluado pues alrededor de unas 12 revistas, ya vamos a ver, 35.906 citaciones o referencias evaluadas, 1.265 artículos analizados de 56 países a nivel de las instituciones que manejan esas referencias, y pues las diferentes casas editoriales que se citan o que se han utilizado en estas revistas, encontrando su concentración pues en 2 de esas casas editoriales. A nivel del aplicativo en este momento, digamos que también, aparte de evaluar lo que ya está publicado, se han incluido otras funcionalidades como es el pre. Entonces, un editor o inclusive el mismo autor puede llegar a copiar su apartado de referencias y someterlo a una validación preliminar como para ir garantizando que realmente exista esa conexión entre la ciencia y se estén validando las referencias exitosamente. Brinda una herramienta pues como para tomar decisiones estratégicas, particularmente en el ciclo de prepublicación y postpublicación, teniendo en cuenta diferencias que existen entre lo que se reportaba inicialmente a nivel de la página web de la revista y lo que ellos indexaban o incluían en las bases de datos en las que estuvieran, ¿no? Entonces habían disparidad en el número de referencias u otros elementos. Esto permite llegar a realizar esas correcciones. Y pues el aprovechamiento de los datos, se están trabajando en nuevas funcionalidades para ir incrementando esa generación de indicadores. Es un proyecto que está planteado a largo plazo para inclusive integrarlo a una metodología de clasificación de revistas que se proponga. Bueno, ahí tendrán pues el QR por si desean acceder al aplicativo, o el link es journal-stats.com. Ahí van a encontrar también la información, como les digo, es totalmente abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente no ha hecho falta ni que modere, realmente. Es que nos enseñaste muy bien. Sí, ¿no? Venimos todos con los deberes muy bien hechos. Bueno, damos paso a la tercera y última de las comunicaciones, que es temáticas, enfoques y metodologías más frecuentes en una revista emergente, a través del estudio de la revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que nos presenta Ángel Vizoso, que es graduado en periodismo, doctor en comunicación y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, y miembro del grupo de investigación Novos Medios, integrante del equipo editorial de esta revista, dirigida por el profesor José López García. Adelante, Ángel. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, aquí estamos con esta comunicación que lleva esa etiqueta de revista emergente. Emergente no en el sentido de echarnos flores ni nada por el estilo, sino este emergente va más enfocado hacia esa bocanada de aire que a veces queremos tomar cuando llevamos un rato sumergidos en la piscina, ¿no? Esa idea de intentar ver cómo podemos enfocar el futuro
en un entorno que entendemos que es súper competitivo. Este trabajo está elaborado con mi compañera Sara Pérez Seijo y mi compañero Carlos Toural, que son también integrantes del equipo editorial de la revista. Y bueno, antes de arrancar, simplemente ahora hacía una reflexión, que es que vengo aquí un poco en calidad de una etiqueta que no veo mucho por ahí, que es editor junior. No sé si el año que viene, que cumpliré 30 años, me quitarán lo de junior o no. Tengo que hablar con el profesor José López a ver si lo mantenemos, que me hace sentirme mucho más joven. Bueno, ya fuera de bromas, un poco a nivel datos así históricos sobre la revista, porque aquí hay gente de muchísimos campos. Es una revista que se inicia en 2014, a día de hoy llevamos ya 17 números publicados. Publicamos 2 números por año, aunque ahora justamente a finales de mayo lanzaremos nuestro primer número especial, que se salta un poquito esa norma. Como bien pongo ahí, está editada por el grupo Novos Medios, que somos pues, básicamente los que llevamos a cabo todo el trabajo de producción editorial, en acceso abierto y de publicación gratuita para todas las personas. ¿Por qué? Porque nuestra idea, o la idea con la que nace la revista, es la de ser un poco ese lugar en el que jóvenes investigadores e investigadoras del campo de la comunicación pueden dar ese primer paso en la difícil tarea de la publicación académica. A veces, cuando nos enfrentamos a este mundo, todos hemos tenido nuestras dudas, incluso a veces casi de cómo se hace un artículo científico. Entonces, pues aspiramos un poquito a también ser pues una plataforma, al en cierta medida estar asociados a una asociación, pues para que esas personas que están iniciándose puedan arrancar también con esas investigaciones iniciales. A nivel de secciones, cada número por lo general se compone de unas firmas invitadas que nos dan una visión general sobre el tema sobre el que trata el cuaderno central, que normalmente son trabajos o ideas o temas propuestos por las secciones y grupos temáticos de la asociación. Tenemos también un apartado de miscelánea abierto a cualquier investigación en el campo de la comunicación, un apartado en el que nos hacemos eco de las principales novedades editoriales en el campo de la comunicación, y una agenda pues para que la gente que nos visita pues pueda estar al tanto de citas pues como en la que nos encontramos a lo largo de esta semana. Que se celebre la CREX, que anteriormente Tomás nos indicaba que al ser una conferencia sería la CREX, en este momento nos vino bien, porque estamos en un proceso de reflexión que, aunque es constante, hemos intensificado y nos ha valido para pararnos a revisar nada más y nada menos que los 201 artículos que llevamos publicados en las secciones de Cuaderno Central y Miscelánea, que serían los artículos de investigación publicados en la revista, para ver un poquito por dónde van los tiros, de dónde nos llegan, qué temas se tratan, qué metodologías, qué enfoques se utilizan, y para entender también cómo enfocar el futuro, dónde tenemos que buscar esas investigaciones, qué temas a lo mejor debemos proponer, qué debemos fortalecer, etc. Lo que ven en pantalla es la nube de palabras que resulta del análisis de todas las palabras clave contenidas en los artículos publicados hasta el momento en la revista. Ni que decir tiene que pues, esas redes sociales que copan el centro de la presentación han sido, pues, desde 2014, lógicamente, uno de los temas más abordados, desde diferentes perspectivas, pero uno de los temas más abordados en el campo de la comunicación. Y después sí que es cierto que vemos pues cosas más tradicionales, por decirlo así, en nuestro mundo, como periodismo, televisión, radio, prensa, y por ahí nos aparecen también pues ideas
que en los últimos años han ido tomando mayor peso en cualquier campo y también en la comunicación, como puede ser esa idea de género. En parte sí que hay que destacar que pues el hecho de que haya números temáticos sobre determinados campos específicos, pues también condiciona esa nube de palabras, pero sí que nos sirve para entender sobre qué se trabaja en las investigaciones que se publican en nuestra revista. En cuanto a la autoría, al inicio de la conferencia se hablaba de que cada vez más se trabaja en conjunto, pues nosotros por ahí todavía empezamos a perder agua, por decirlo así. Un número muy alto de nuestros artículos, de hecho la mitad, más medio en este caso, están realizados por solamente un autor o una autora. Por ahí es por donde empezamos a pensar que tenemos que fortalecer el trabajo en conjunto, porque siempre serán investigaciones más ricas y después veremos también cómo este dato de un autor o una autora condiciona también muchas veces el tipo de investigaciones. En cuanto al lugar desde el que nos llegan, España, lógicamente, también por el propio nombre, por la propia etiqueta de la revista, es el lugar desde el que más trabajo recibimos. Y después nos sorprende ese Brasil en segundo lugar. Sí que es cierto que la Universidad Española históricamente ha tenido muy buena relación con las universidades también en Brasil, pero incluso por cuestión de idioma, etcétera, es un dato que nos sorprende mucho. Y es un dato que va a más. O sea, en los últimos años y en los últimos, por ejemplo, 2 o 3 años, no es nada raro ver un par de artículos o 3 por número que nos llegan desde universidades de Brasil. Incluso, eso, a pesar de que el idioma principal de la revista sea otro. Ahora sí que, por no intentarlo otra vez. Como comentaba, escasa colaboración, si ya lo era entre autores y autoras, también lo es entre diferentes universidades. Solamente 36 de estos 201 textos son resultado de colaboración entre personas de diferentes universidades y ya no digamos de países diferentes, porque solamente 11 artículos tienen esa característica de poner en común el trabajo de personas que están en países diferentes. Así que también por ahí creemos que es una vía para el refuerzo. Aunque los idiomas aceptados en la revista son todos estos, español, catalán, gallego, euskera, inglés, no italiano, portugués, que no existe, sino italiano, portugués y francés, que me comí ahí esa coma, el español, en este caso, es hegemónico, seguido además del portugués, en parte por esa característica que comentábamos anteriormente de que muchos textos nos llegan desde Brasil y también desde Portugal. Pasamos, sí. En cuanto al tipo de estudios que envían los autores y las autoras a la revista, hemos marcado ahí un poco las claves de esta diapositiva. Y es que fundamentalmente tenemos un enfoque descriptivo, exploratorio, esa incursión en un campo de investigación que todos en nuestro momento hemos hecho, pues ese casi estado de la cuestión de cómo están las cosas. Justo por debajo de la tabla señalamos que 45 de los 100 primeros artículos cuentan con ese enfoque descriptivo. Sí que es cierto también que, si en los primeros 100 tenemos 45, hasta esos 79 se ha ido limpiando un poquito, por decirlo así, con el paso de los años y se han favorecido otros enfoques, con lo cual
por esa parte estamos contentos, pero sí que es cierto que, bueno, a veces también esa complejidad en los artículos, esa combinación de técnicas, es un plus que puede dar también un valor añadido a las investigaciones. Y lo mismo en la parte de las técnicas. Gran parte de los textos están basados en la revisión y ahí sí que encontramos en segundo lugar una gran fuerza del análisis de contenido. Pero bueno, aspiramos a que en el futuro, pues, a medida que pueda crecer la revista, pues también esas técnicas puedan ir ganando en complejidad. En cuanto al recorrido posterior de lo publicado, haciendo un análisis de todos los textos y de su trayectoria en Google Scholar, encontramos que hace unas cuantas semanas, cuando fue realizada esta revisión, se acumulaban 656 citas en 113 de los 201 artículos. O sea, no todos los artículos tienen ese impacto posterior. Eso también es algo que tiene que hacernos pensar, porque bueno, casi la mitad de los textos a día de hoy no han tenido esa repercusión, y los dos más citados, que comparten esas 31 citas, pues son los que ven en pantalla. Hay algunos de 20 y tantas y después pues todos se mueven en 3, 4, 2, 1, pero bueno, que sí que es cierto que han conseguido impactar por lo menos en alguna otra investigación, algunos de ellos. Pasamos ahora ya en ese descenso como los aviones cuando se aproximan al aeropuerto a un breve análisis DAFO que hemos querido hacer. En cuanto a nuestras debilidades, sí que tenemos un cierto problema de captación de autoría. Ayer en el seminario de Ángel Delgado nos contaba que a veces para publicar 6 artículos recibíamos 100 y para publicar 10 en ocasiones recibimos 6 y los 4 restantes hay que pedir por ahí a los amigos, ¿no? A veces nos pasa, depende mucho de la temática. Tenemos que hacer también ese ejercicio de pedir a gente que trabaja en el tema, que haga un esfuerzo y que nos envíe algo. Detectamos también una escasa colaboración, como hemos visto, tanto entre universidades como entre personas de diferentes países, y tenemos, eso sí, un bloqueo fuera del contexto iberoamericano, que es que realmente, salvo casos muy exóticos, muchas gracias, nos llegan muy pocos textos de fuera de este contexto. Y aparte de eso, sí que tenemos ese efecto de segunda opción, de que muchos de los trabajos que nos llegan son resultado de ser rechazados en otras revistas, lo cual no es realmente que a lo mejor el texto esté mal, la investigación esté mal, sino que sí que es cierto que pues, revistas pues, como Comunicar, Profesional de la Información, que podrían ser o que son de la misma temática, reciben muchísimos textos y no todos pueden entrar. Entonces es lógico y todos hemos tenido que hacer ese proceso de buscar otro lugar en el que pues, poder publicar nuestra investigación. ¿Qué nos pasa a veces? Que cuando son temáticas muy específicas sí que nos encontramos, y no quiero tampoco caer en la idea de esa dificultad de encontrar revisores y revisoras, pero sí que a veces nos encontramos con temáticas muy específicas que a lo mejor no trabaja mucha gente, que justamente nos rechazan la realización de la revisión porque nos dicen, no, ya he revisado este texto y ya lo he rechazado en otra revista, ¿no? Entonces, eso a veces nos actúa como debilidad porque, bueno, no podemos encontrar a las personas adecuadas. Después tenemos también un cierto aumento de revistas en el campo, que no es malo, pero sí que nos obliga a nosotros y a cualquier otra revista a apostar por posicionarnos también en el ámbito temático y
pues ser un reclamo para investigaciones lo más novedosas posibles, que después también tengan seguramente cierta repercusión en el ámbito de las citas. Pues por ejemplo, hoy en día cualquier persona que pues en el ámbito de la comunicación o en los que pueda tocar publique algo sobre el metaverso, se garantiza que alguna cita en el futuro pues se va a ganar, porque es un tema que está creciendo y cuando no tenemos a lo mejor mucha información disponible, pues buscamos entre lo que hay. También tenemos que hacer un refuerzo de indexación, intentar posicionarnos en los principales índices. Tenemos que huir de una cierta complejidad o excesiva especialización que a veces tenemos en la sección del cuaderno central, que es la que nos llega propuesta por las secciones de la asociación. A veces eso supone un freno para que pues, un número amplio de investigadores nos envíe sus trabajos, porque a lo mejor no están tan trabajados, tan abordados. El idioma, antes teníamos la presentación de Cambridge Copy and Translation y casi me da para entender que sí, el idioma en este caso sí que puede ser un freno a lo mejor para la expansión de la revista, porque realmente todo nos va hacia el inglés. Como fortaleza señalamos que somos una plataforma para esos primeros pasos, que además es algo que coincide con la propia voluntad de la revista. La diversidad temática que está presente y que en cierta medida también emana de ese hecho de que pues, las diferentes secciones de la asociación nos hagan propuestas. Tenemos o entendemos que para el tipo de revista que somos tenemos un bastante buen o un aceptable recorrido para los artículos que se publican. Y en los últimos meses pues hemos recibido buenas noticias en términos de indexación, que es lo que miramos todos en primer lugar, pues desde el sello de la FECIT, el hecho de cumplir esos criterios de Latindex, del DOAG, etcétera, que pues nos ayudan a que poco a poco podamos también ir posicionándonos. En cuanto a oportunidades, esa alta presencia de jóvenes investigadores, cada vez hay también un número creciente de personas que, pues, como yo, al acabar la carrera nos volvemos locos y nos metemos en este mundo, pues también nos puede ayudar a que aumente el número de trabajos. Ese creciente interés que hay en la comunidad, un interés parcialmente creado por las exigencias que tenemos de lugares para la publicación, esa variedad temática que señalábamos y también ese cambio que apuntaba en el enfoque de los artículos. Cada vez son menos descriptivos y cada vez se emplean metodologías un poquito más complejas e incluso la propia combinación de metodologías. Y en lo relativo a las bases de datos, estamos en ese proceso de a ver si cumplimos, la solicitud está echada, los criterios para entrar en el Emerging Sources Citation Index y también para Scopus, que era el paso natural. Seguramente no se cumpla y haya que esperar un poco más, pero había que hacerlo. Y ya como cierre, desde luego, tras hacer este ejercicio, entendemos que tenemos que hacer un refuerzo en la tarea de promoción, tenemos que esforzarnos para atraer a más investigadores y, desde luego, tenemos que hacer un esfuerzo claro para anticiparnos a aquellas temáticas que, en nuestro campo, el de la comunicación, creemos que pueden ser, pues, las próximas tendencias. Intentar ir un poquito por delante y a lo mejor huir de la planificación a varios meses vista, que nos condena un poquito porque pues si ya tenemos planeado el tema del número de dentro de año y medio, seguramente por el camino en un mundo tan dinámico como el nuestro aparecerá algo que pues nos haga perder esa oportunidad. Y sin más, muchas gracias y esto es todo. Bueno, muchísimas gracias también a Ángel por ajustarse a hacernos ese recorrido por la revista en este tiempo. La verdad es que, bueno, precisamente el esfuerzo que han hecho por sintetizar tres temas que
yo creo que, bueno, que nos acercan a tres visiones muy importantes para lo que es la gestión de las revistas, como puede ser, pues eso, el papel que tiene un comité asesor, que muchas veces yo creo que no hay esa implicación que es necesaria, y en vuestra revista no solo se ha conseguido, sino encima con esa perspectiva internacional, que desde luego es lo que ha ayudado a posicionar a la revista. El tema de las referencias bibliográficas, que yo creo que eso lo sufrimos cualquier editor a la hora de revisar e intentar que esas referencias realmente, pues eso, sean encontrables, que es lo que un poco, bueno, pues al final todos nos movemos en esa captura, identificación de citas. Y bueno, la visión que nos ha dado Ángel presenta muchas de las problemáticas que tenemos todos, independientemente del área donde nos movamos, pero yo creo que ha dicho algo clave, y es precisamente el papel de los jóvenes investigadores. Yo creo que toda revista necesita ese relevo generacional, y el que haya jóvenes investigadores con esa implicación y esa visión yo creo que es muy importante para todas las revistas. Así que, bueno, tenemos 10 minutos para que todos vosotros también podáis participar. Sí, bueno, mi pregunta es para la primera ponencia sobre el International Advisory Board. Entonces, me gustaría saber un poco cómo es la relación entre el editor o editora y esas directrices que este comité da. Es decir, ¿son vinculantes? ¿De alguna forma el editor o editora participa? ¿O son recomendaciones porque se llaman directrices? ¿Se toman a bien? A veces hay alguna que no pueda ser, o que no sé, que no esté de acuerdo. Un poco que comenten un poco cómo es esa relación. Gracias. A ver, es una relación cordial. Es decir, no se trata de un órgano establecido y, por lo tanto, no hay, diríamos, ninguna obligatoriedad, pero es que tampoco se ha pretendido de esta manera, ¿no? Nosotros lo visualizamos más desde el equipo de editores como un apoyo estratégico súper importante. Es decir, lo buscábamos, ¿no? Necesitábamos, a pesar de que, si habéis visto, pues somos tres editores del ámbito europeo, pero después hay uno latinoamericano, hay otras partes del mundo que evidentemente no teníamos esta visión, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos poder tener un equipo de personas implicadas, porque no lo hemos comentado, ¿no? Pero normalmente estas personas habitualmente pues, o han sido también autores de la revista, o han participado previamente como editores, o incluso han participado llevando algún monográfico de la revista, y entonces establecemos una relación de win-win. Es decir, nosotros nos valoramos muchísimo como editores las aportaciones que ellos nos hacen, pero vinculantes no lo son en este sentido, ¿no? Porque a veces te aportan algún elemento que en Asia, o que en Sudáfrica, o que en determinadas zonas de la India está siendo muy determinante en estos momentos por el ámbito de la educación y la tecnología, pero que a lo mejor no tiene todavía el alcance más internacional que estamos pretendiendo en la revista, ¿no? Es un diálogo, ¿no? En este sentido. Vale, gracias. Perdona, yo insisto en lo mismo, José María. Me ha impresionado que tengáis este comité y me gustaría saber, porque yo veo que la gente está muy ocupada, es muy difícil, todos ya lo hemos dicho, lo ha dicho también Ángel, lo difícil que son las evaluaciones. Entonces me sorprende mucho qué beneficio saca ese comité, aparte pues, del mérito de formar parte, que ya está bien, ¿no? Pero si tiene algún otro aliciente, si les dais alguna cosa o les pagáis, que la UOC tiene mucha pasta, ¿no? Si la UOC paga algo. No. Un poco lo he intentado explicar, es decir, los alicientes para ellos también es conocer el funcionamiento de la revista. La mayoría de estas gentes, los que conozcáis... ¿Perdona? No, ya, pero son expertos del ámbito nuestro, y entonces el hecho de que puedan participar directamente en la estrategia de una revista, conocer números específicos, o sea, conocer datos, ¿no? Números de artículos recibidos, rechazados, criterios, tal, etcétera, el por qué participar, diríamos, un poco en esta dinámica, les parece interesante, ¿no? También les parece súper interesante el hecho de ellos poder ser embajadores de esta revista en sus territorios. Por ejemplo, muchos de ellos nos dicen, mira, yo voy a asistir a tal congreso, puedo hacer difusión de la revista. No solo puedes, debes hacer difusión de la revista en ese congreso. Lo trabajamos de una manera que nuestra intención es que ellos se sientan implicados. No son personas que básicamente van a hacer revisiones, etcétera. Nos interesa más su posicionamiento estratégico en los diferentes países y en las diferentes regiones del mundo para que ellos sean, como he dicho, los embajadores de la revista.
Pero no, ya nos gustaría poderles dar un salario o alguna cosa, pero no, nosotros tampoco lo tenemos. A ver, son más que preguntas, dos comentarios. Una a Eduard y Elsa, claro, tiene que ver con esto que se ha dicho, ¿no? Pero yo creo que ya se ha contestado. Habéis explicado el porqué del comité científico, pero el cómo, ¿no? Yo lo que me pregunto es si habéis buscado a alguien específico que no estuviera vinculado previamente a la revista o son todos personas con vinculación ya a la revista. Porque claro, eso también responde un poco a la pregunta de Tomás, ¿no? La idea es que si tú tienes un gran especialista en una universidad y te acercas a él, seguramente no te haga caso. No, hay algunos que no habían publicado nunca en la revista y en cambio están ahí. Y habéis buscado específicamente porque teníais interés, ¿no? Sí, exactamente, porque hay este interés de buscar personas del ámbito de la educación y la tecnología que se pudieran implicar también directamente ahí, ¿no? Y a ver, esto nos pasa en todas las disciplinas, nos conocemos todos, sabemos dónde estamos, además, como decíamos antes, hemos hecho reuniones en eventos a los cuales habitualmente asistimos todos nosotros, ¿no? Y nos conocemos y tal, y aquello que, como antes decías tú, ¿no? Tomando un vino, tomando un café, pues propones y la gente dice, ostras, pues me parece interesante, pues ¿por qué no, no? Y entonces sí, hay gente que, como decía, ha participado activamente previamente, pero hay otros que no. Bien. Y la otra es para Ángel, ¿no? Puedo hacer dos, ¿verdad? Sí. Ángel, tú lo has dicho en un momento determinado. Hay muchas revistas, otras muchas revistas en la misma área, ¿no? La pregunta es si no hay demasiadas, ¿no? Y en este sentido yo contactaría, claro, yo lo que te preguntaría es qué motivación os lleva a vosotros, qué motivación de verdad os lleva a vosotros que tenéis que publicar, no tenéis por qué editar, ¿no? A construir una nueva revista, ¿no? Con todo el esfuerzo que cuesta, porque yo ahí he visto cómo se suben escalones y escalones. Vamos a ver, dime esto. Bueno, pues voy a decir una respuesta que es realmente la que es y después negaré que he dicho todo esto porque no está presente la persona implicada, aunque sé que tiene muchísimos amigos y amigas en la sala. ¿Qué nos lleva a publicar esta revista? Que el profesor Xosé López es incombustible. Básicamente, esa es la respuesta fácil. La respuesta seria es que, bueno, en realidad muchos de los integrantes del grupo Nuevos Medios siempre han tenido esta inquietud, están en multitud de comités de revistas y bueno, al final, sobre todo es esa idea de intentar ser un lugar para jóvenes investigadores. No, además, en este caso, creo que pues, el profesor Carlos Toural, que se hacía cargo de la parte más de producción hasta hace un tiempo, y ahora yo mismo, también somos en cierta medida ejemplo de eso, ¿no? De que pues somos casi personas jóvenes intentando también generar esa plataforma, ¿no? Y desde luego sí que entendemos que en esos primeros pasos es muy difícil y, a ver, sí que es cierto que siempre es mejor ir a defender una tesis doctoral pues con un JCR Q1 y mejor 4, pero tampoco es siempre posible, porque no todos los temas a veces de tesis doctoral dan para a lo mejor que tenga esa acogida en un mundo tan competitivo como el de la comunicación, ¿no? Entonces, eso, la voluntad de la asociación era esa, la de generar una plataforma de ese tipo. Sí que es cierto que con el tiempo también nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir solo de esas investigaciones iniciales, preliminares, sino que también necesitamos ser un reclamo para investigaciones más complejas, más consolidadas, si se me permite la palabra, ¿no? Porque al final eso es lo que ayuda a ubicarse también, que tengas más citas, que tengas más repercusión, que la gente te conozca, que la gente quiera incluso pues eso, revisar un artículo, cosas así. Entonces, poquito a poco hemos intentado dar esos pasos para no perder esa esencia de intentar ser un lugar para jóvenes investigadores, pero sí que intentar también ser o llamar la atención de esa gente. Pero bueno, la respuesta a la pregunta realmente es lo primero que dije, que como comentaban, niego totalmente que lo he dicho.
En este caso, si habláramos de criminología, seríamos casi como lobos solitarios en este ámbito. No, por nuestra parte, es todo un trabajo desinteresado, sí que hay unos gastos mínimos, pues de que si DOIs, que si pues el alojamiento de la página web, etcétera, que corren a cargo de la asociación y del grupo, pero por lo demás no, es un trabajo desinteresado de multitud de personas que participan y que van poniendo su granito para que vaya saliendo adelante. Nos ha llegado una pregunta desde el chat. Miguel se pregunta, dice que tiene una duda, ¿cómo se pueden, se me oye bien? ¿Cómo se pueden analizar las revistas científicas a través de su contenido? ¿Qué métodos se pueden utilizar? ¿Cómo se puede? Para analizar el contenido de las revistas. Analizar las revistas a través De su contenido. Para cualquier ponente. Es que no acabo de entender la pregunta. Repito la pregunta, ¿se me ha entendido? ¿Cómo se pueden analizar las revistas científicas a través de su contenido? ¿Qué métodos se pueden utilizar? Bueno, ahí entiendo que serían pues técnicas como las que, por ejemplo, el profesor Lluís Codina tiene muy desarrolladas de revisiones sistemáticas. En este caso no sería aplicada a una publicación en concreto. No sé si la pregunta se refiere a una revista en concreto o a las revistas en general, pero sí, esa idea de, pues si es más amplia, pues sí, todo lo que, pues eso, a la persona que, Miguel creo que se llamaba, que realiza la pregunta, si tiene interés en ese ámbito, le recomiendo los trabajos del profesor Lluís Codina, que además tan amablemente comparte siempre en su página web para que todos avancemos, y que ha trabajado muchísimo en esa idea de las revisiones sistemáticas y sistematizadas, cómo aplicarlas en las diferentes bases de datos, qué palabras clave escoger, qué temáticas, pero sí, sí que es un proceso que más o menos se puede incluso, pues eso, sistematizar con ayuda de ciertos un cable que nos echa la tecnología, ¿no? Pero sí que sigue habiendo mucha parte de trabajo manual de ir revisando artículo a artículo. Bueno, damos por concluida la mesa porque ya, dentro de que hemos ido muy bien, ya me están haciendo señales de que nos cortan la cabeza. Pues muchas gracias a todos.